cada una de ellas no, bueno, tiene limitaciones y tiene alcances, y cada una de ellas de manera individual no va a poder explicar en su totalidad el comportamiento humano, ni el psicoanálisis, ni el conductismo, ni el cognitivismo, ni el constructivismo. Solamente van a ayudarnos a explicar una parte del comportamiento humano. Por ejemplo, recordar en sus lecturas que hicieron de la plataforma, en todos los procesos del pensamiento que estudió Piaget, y ayudan mucho en el ámbito educacional, bastante. Pero en el ámbito clínico, casi no lo he visto que se aplique este enfoque. Ayudará de manera secundaria, sí, pero su gran peso es más en lo educativo. En cambio, el humanismo, el psicoanálisis, el conductismo, esta nueva teoría que se llama cognitivo-conductual, no nueva, sino que está ahorita de moda, pero hace años que salió esta, esta teoría técnica cognitivo-conductual, ayudan mucho en lo clínico, para el trabajo del psicólogo clínico en el manejo de los trastornos de conducta. Bueno, cada una de ellas, insisto, tiene un campo muy específico de abordaje para el comportamiento humano, para su explicación y para su control del mismo. Espero que a través de esta lectura que hayan hecho del contenido de la plataforma, se esté generando esta idea de que el comportamiento es muy complejo, que en la actualidad, obviamente, no podemos tomar como bandera alguna de ellas para rechazar a las otras. Es decir, si a mí me gusta el psicoanálisis, pues está bien, me gusta y sé que va a tener limitaciones, pero no por esas limitaciones quiere decir que sea menos o quiere decir que sea más que el conductismo. Y lo contrario, si a mí me gusta el conductismo, tampoco voy a ponerme a criticar al psicoanálisis sabiendo que tengo también limitaciones y tengo alcances. Lo mismo con el cognoscitivismo. Tiene alcances y tiene muchos límites. Y así cada una de ellas. Nosotros, te va a gustar una, al final de cuentas nos va a gustar una, ahora que está en boga mucho lo de las neurociencias, nos va a gustar mucho alguna de ellas, la neurociencias, la cognitivismo, el conductismo o lo cognitivo-conductual nos pueden gustar. Pero si leemos un poco de cada una de ellas, aunque no sean de nuestra área de interés, nos va a ayudar mucho a darnos un panorama más general del comportamiento humano y de lo complejo que es y de lo enriquecedor que ha sido cada una de estas teorías para la explicación de por qué el ser humano se comporta así. Bueno, el contenido de esta plataforma en esta materia cierra al final con los métodos que emplea el psicólogo para estudiar el comportamiento. Y como pueden ver ahí en su pantalla, el primero que habla es el experimental. Es el más, déjenme buscar la palabra, pero podría decir en estos momentos que es el más fuerte de todos. ¿Por qué es el más fuerte? Porque tiene un método muy sistemático, muy riguroso, muy cuidadoso, que observa muy bien sistemáticamente cada uno de los pasos que se siguen para, como su nombre lo dice, llevar a cabo experimentos. ¿Para qué lleva a cabo experimentos un psicólogo? Para rechazar o aceptar hipótesis. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora enlazándolo un poquito con la cuestión de estadísticas, se acuerdan que decíamos, el, el origen, ¿cómo llamarlo esto? La madre nodriza, vamos a llamarlo así, de la estadística son los planteamientos del problema, los problemas que surgen en el psicólogo. Y posteriormente, cómo recoge los datos de las variables que se plantean ese problema. Bueno, la psicología experimental parte de un problema y para darle solución a ese planteamiento del problema, lleva a cabo experimentos. Por ejemplo,
Si el psicólogo dice, ¿qué sirve más para un trastorno de ansiedad? ¿Esta terapia cognitivo-conductual o esta terapia con el enfoque gestaltista? Pongámoslo a prueba y lleva a cabo su experimento y al final evalúa cuál dio mejor resultado. Sí, bueno, obviamente los experimentos son cuidadosamente diseñados. El experimento más básico, déjenme anotar aquí. Se está poniendo ahí la pizarra, permítanme. ¿Qué le sale en su pantalla? ¿Me pueden decir? Dice pizarra en curso, asesor. Pizarra en curso. Pero todavía no sale nada, ¿o sí? No, no se ve nada. De su pantalla compartiendo, no. Porque ya hice ahí unos trazos, pero creo que no, ¿verdad? No se ve nada. No, si no voy a poner voy a poner la otra presentación y pongo como siempre trabajamos con ese lapicito que luego pongo. Les comentaba entonces, el experimento más básico, más sencillo, pero obviamente es el más cuestionado. Digo, por si alguna vez les gusta esa cuestión de la experimentación en psicología, pues es mido, no se acuérdense de la palabra OXO. De hecho, así se simbolizan en los libros de metodología, así se simbolizan los experimentos. OXO. ¿Qué quiere decir O? Observación. Esta es mi observación 1. Vamos a suponer que quiero ver si aplicando una técnica terapéutica logro que una persona o un grupo de personas dejen de fumar. Llegan con un problema de adicción al cigarro y aplico una técnica terapéutica. X es aplicación. Obviamente, ¿aplicación de qué? De la variable independiente, que en este caso es la técnica. Y O, segundo O es segunda observación. Es decir, esta primera observación, que también se puede llamar línea base, levanto mis datos, recojo mis datos en la que le digo a la persona, pues, ¿cuántos cigarros fuma al día? Pues en promedio 3 cajetillas. Bueno, 3 cajetillas. ¿Cuántos cigarros trae una cajetilla? Creo que 20, ¿no? Bueno, algo así. Si 3 por 20, 60. Entonces, 60 cigarros al día se fuma la persona. Aplico y al final o después de un tiempo evalúo y le pregunto a la persona cuántas fuma. No, pues ya solamente fumo 20, pero ya disminuyó. O 15. Bueno, entonces está funcionando. Al parecer está funcionando. Sin embargo, bueno, les digo que es el experimento más sencillo porque hay algo ahí que se llaman variables extrañas y que son variables que intervienen para que se modifiquen
las mediciones en la variable dependiente, es decir, en el comportamiento sobre el que estoy trabajando. Pero bueno, el método observacional, como su nombre lo dice, nosotros debemos llevar a cabo constantemente observaciones. Y observar, pues, no necesariamente implica la vista. Podemos observar a través de otros dispositivos, podemos observar a través de videocámaras, de grabaciones, de registros. A eso es a lo que se refiere observacional. Ahorita incluso vamos a hacer un ejercicio de observación muy sencillito, porque lo más importante aquí de la observación es la objetividad con que se hace, la subjetividad que se quita al observar, porque el problema de hacer una observación por parte del psicólogo es que no sea objetiva, que sea subjetiva. Insisto, ahorita vamos a hacer un ejemplo. Posteriormente viene el método clínico, y el método clínico, pues, es el método mediante el cual se analiza a profundidad un caso clínico de la persona, antecedentes familiares, antecedentes genéticos, antecedentes del trastorno y historia de vida del mismo sujeto. ¿Para qué? Pues para ver qué relación tiene con el trastorno o la conducta que fue motivo de la entrevista, de la ida del paciente a ver al psicólogo. A eso se refiere el método clínico. Bueno, déjenme cambiar acá porque el demás contenido que quiero presentarles está en la plataforma directamente. Aquí está. Bueno, entonces, si ya leyeron o están leyendo el material de la plataforma, pues verán que habla precisamente de esto que les comento, el método experimental y el método clínico. Ya expliqué en qué consiste cada uno de esos. Viene el método experimental, método clínico. El método correlacional, que si estuvieron presentes o vieron los videos de las videoconferencias pasadas, hablamos un poco de lo que es una correlación. No sé si alguien de los que están presentes se acuerda. Asesor, ¿puedo intentar? Sí, ¿Cómo? adelante. La correlación es qué relación tienen las variables sin que tengamos que decir que una depende de otra, sino cuál es la relación entre ellas. Así es efectivamente. Porque, y qué bueno que hace ese comentario, bueno, nos recuerda ese comentario, porque a la correlación se le suele confundir como una relación causa-efecto. Esa es otra cosa. Sí, estudiamos también relaciones causa-efecto y buscamos ver cuáles son las variables que causan un efecto en algún comportamiento. Por ejemplo, quiero saber cuáles son las causas de la depresión. Bueno, voy a buscar una relación causa-efecto. ¿Cuáles son las causas de la violencia en el noviazgo? Pues voy a buscar las causas. ¿Cuáles son las causas de la ansiedad? Voy a buscar las causas. Es una relación causa-efecto. Pero en una correlación, como dice su compañera Georgina, no buscamos culpables, no buscamos las causas de una variable en otra. No, nada más queremos ver si están relacionadas o no, para empezar,
y si están relacionadas, ¿en qué grado lo están? Por ejemplo, recordarán cuando hicimos los ejemplos para la actividad pasada de estadística. Decíamos, me puedo plantear la hipótesis o el problema de investigación. ¿Tendrá relación el nivel de académico con el nivel de ingreso económico? Es decir, a mayor nivel académico de la persona, mayor ingreso de dinero, o a menor nivel académico corresponderá un menor nivel de ingreso de dinero. ¿Habrá una relación? Podemos plantear hipótesis, levantar nuestros datos y analizarlos a través de pruebas estadísticas y ver si están relacionadas o no. Pero vean, no estoy preguntando si una es causa de otra. Bueno, el método correlacional nos ayuda, como dice ahí la plataforma, a estudiar este tipo de preguntas. Miren, por ejemplo, ahí les pone unos ejemplos que están, pues, interesantes. Vean este cuadrito que les pone ahí, a lo mejor ya los leyeron, insisto, si ya consultaron el material de la plataforma. La gente que estudia mejor se va a dormir más temprano. O sea, entre más temprano se vayan a dormir, implica que estudien mejor. Vean lo que está en el color rojo. Quienes se ponen nerviosos con su tarea no duermen bien o duermen mal. La gente duerme bien si estudia materias fáciles. O sea, entre más fácil sea la materia, duerme mejor, o lo contrario. Bueno, a este tipo se les llama correlaciones. Y vean, y no estamos estudiando si una causa la otra. Ya cuando se encuentren laborando y cuando les pidan algún informe o llevar a cabo algún estudio, verán lo importante que es este tipo de estudios, las correlaciones. Ahora, viene en la plataforma este punto que a mí me parece sumamente interesante, el 4.2, la información empírica y la construcción de datos. Dependiendo del trabajo que cada uno de nosotros tenga, yo lo que he podido observar es que generalmente estamos trabajando datos, datos y datos, ya sea que trabajemos en salud, ya sea que trabajemos en educación, ya sea que trabajemos en el ámbito de seguridad pública, constantemente estamos trabajando datos y constantemente nos están pidiendo datos. ¿Para qué? Que para el informe del gobernador, para el informe del profesor, para el informe del director, para el informe del rector, no sé, y constantemente nos están pidiendo datos. Esos datos, en la actualidad, y afortunadamente, andan ya circulando en Internet. Y la vez pasada yo les comentaba, o recuérdenme si no les comentaba, recuérdenmelo por favor. Yo les decía, podemos plantearnos problemas de investigación y dar respuesta a los problemas de investigación si nosotros, o sea, es decir, sin que nosotros levantemos datos. Es decir, yo me puedo hacer preguntas, por ejemplo, ¿quiénes se deprimen más? ¿Los hombres o las mujeres? Para dar respuesta a esa pregunta, hace 30 años, o tenías que ir a aplicar cuestionarios de depresión, obviamente a poblaciones, es decir, a muestras grandes y representativas, o ir a bibliotecas a consultar registros de estadísticas de depresión. En la actualidad, con Internet, podemos ingresar a tesis, a artículos, a bases de datos de todo el mundo, escúchese bien, de todo el mundo, no solamente de México, de organizaciones, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, del INEGI, que nos arroja constantemente datos del estado de depresión de los mexicanos. Y así a nivel mundial podemos encontrar, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud tiene también una base de datos y en la que podemos encontrar indicadores
de esta variable de presión. Y a veces nos las dan tan de forma fina que podemos distinguir entre hombres y mujeres y llegar a conclusiones y dar respuesta a esa pregunta que les planteaba. ¿Quiénes se deprimen más? ¿Los hombres o las mujeres? Llevamos a cabo nuestra investigación y podemos dar respuesta a esa pregunta e incluso publicar. ¿Cómo se llama ese tipo de publicación? Se llama meta-análisis. Meta-análisis. Busquen de repente ahí en internet meta-análisis y verán lo valioso de ese tipo de estudios. ¿Por qué les menciono esto? Porque en el punto 4.2 habla de un punto muy importante. Vean ahí, información empírica directa e información empírica indirecta. La información empírica directa es aquella que nosotros levantamos, aquella que nosotros aplicamos el cuestionario o la entrevista y anotamos en nuestra libretita o no sé, y después vamos a nuestra computadora y registramos ese dato. O como va a suceder más adelante, cuando hagan su tesis o su artículo, no sé cómo se vayan a titular, van a tener que levantar datos y esos datos van a tener que ser publicados en alguna manera. Vean en rojo que dice información empírica, indirecta. Esa se refiere precisamente a lo que les comento. Cuando nosotros consultamos datos de otras personas que investigaron lo que a mí me interesa. En este caso que les hablé, este ejemplo que les planteé, el de depresión. Yo puedo consultar datos, estadísticas de cómo está la cuestión de la depresión, de la ansiedad, de la calidad de vida, etcétera, sin que yo aplique los instrumentos para levantar dichos datos. Hasta ahorita no sé si tengan alguna pregunta. Nada más para corroborar. Entonces, información directa es la que yo recojo, indirecta es la que yo investigo. ¿Es Ajá, correcto? así Ok, es. Es la que yo gracias. investigo cuando me interesa recoger datos. Por ejemplo, cuando acudimos al INEGI, ¿no? Y que nos piden una estadística, voy al INEGI o entro a la página de INEGI y recojo los datos de ahí. Y ya digo, hay tantas mujeres y hay tantos hombres. Hay tantos adolescentes hombres, tantos adolescentes mujeres, así. Y eso es información indirecta. ¿Ok? Bueno, en la actividad última, que es la 8, les pide a ustedes hablar de la encuesta. Aquí quiero comentarles algo muy importante porque déjenme. La encuesta, yo creo que miren, los libros de metodología serios, los serios, refieren que una encuesta es un método de estudio, es un método en el que se estudian grandes poblaciones a partir de muestras. Me explico. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo está el nivel de adicciones en los jóvenes de nivel medio superior en México, ¿tienen idea de cuántos jóvenes hay en el sistema, inscritos en el sistema educativo de nivel medio superior? Pues son millones, millones y millones. Y lógicamente no puedo estudiarlos a todos y cada uno de ellos. Sin embargo, si tengo como tarea, como propósito estudiar a los adolescentes del nivel medio superior, lo puedo hacer a través de muestras. Bueno, cuando yo aplico este esquema de una muestra para estudiar a un universo, a ese método se le llama encuesta. Bueno, insisto, los libros serios hablan de que ese método se llama encuesta. Lo que he observado, particularmente aquí en los libros de metodología mexicanos, e incluso en la plataforma lo plantea así, a la encuesta
la definen como si fuera un instrumento, como un cuestionario. Y no, o sea, la encuesta no tiene que ser un cuestionario, pero aquí lo toman como si fuera un cuestionario. No sé si me estoy explicando. Yo no, asesor, discúlpeme, pero Ajá, o no sea, le el entendí. cuestionario, todos conocemos que es un cuestionario, ¿no? Hemos contestado alguna vez un cuestionario en la vida. Sí, sí, asesor. Ajá. Los libros de metodología, e incluso, insisto, aquí en la plataforma, toman como sinónimos encuesta y cuestionario. O sea, cuando dicen, te voy a aplicar una encuesta, es sinónimo de que te voy a aplicar un cuestionario. ¿Sí? O sea, nada más quiero que se lleven eso en su mente ahorita. Por si más adelante llegan a encontrarse alguna lectura que diga, no, la encuesta no es un instrumento, la encuesta es un método. Tienen razón. Pero lo que quiero ahorita es como una nota aclaratoria nada más. En la plataforma y algunos libros plantean que la encuesta es como sinónimo de cuestionario. Nada más es eso. Ahora sí me expliqué. Sí, sí, asesor. O sea, una Ok, encuesta es un método, es un pero no, método no, pero en la plataforma y en México lo toman como un sinónimo de cuestionario, de cuando no es cuestionario. así. Ajá, Ajá, ok, así sí. es. Ok. Bueno, obviamente diseñar un cuestionario tiene su chiste. Digo así de manera muy rápida. ¿Qué te dicen? Y nunca lo vayan a hacer, por cierto. Un cuestionario, como es autoaplicable, es la gran característica que define al cuestionario, es su característica principal, pues, que yo te lo puedo dar, tú solito te lo aplicas, tú lo lees y tú vas contestando, porque es autoaplicable. Puede ser en papel y lápiz, o sea que te lo doy impreso, o puede ser que te lo envíe a tu correo, o te lo envíe por WhatsApp, o te lo envíe ahora en estas, ¿cómo se llaman estos? Google Forms, ¿no? Ya ven que no sé si han diseñado alguna vez un cuestionario en Google Forms. Bueno, pues también lo puedo hacer por ahí. Pero la gran ventaja es que yo simplemente le digo a la persona, estas son las instrucciones, contéstame así, así, así. Esta respuesta la puedes contestar con estos valores o con esta escalita, ¿no? Del 1 al 5, o del 1 al 3, así. Es la gran característica del cuestionario, que es autoaplicable. Por lo tanto, como es autoaplicable, se sugiere que no sean tan extensos. Eso sí, todos los libros que yo he visto de metodología y que hablan de cuestionarios, te recomiendan que no elabores un cuestionario tan extenso. Cuando tú lo elaboras, el siguiente paso es un piloteo. ¿Qué es un piloteo? Es una aplicación previa para ver qué defectos puede tener el cuestionario. E incluso te lo aplicas tú mismo o tú misma. Y en ese piloteo, tú evalúas más o menos cuánto tiempo se tardó la persona en contestarlo. Si la persona tarda más de 10 minutos en contestar ese cuestionario está mal elaborado. ¿Por qué? Porque después de los 10 minutos, 12 minutos, la persona se agota y posteriormente a eso ya no va a querer contestar de manera confiable. Ya a lo mejor va a decir, ah, sí, 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 no, 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 ya ni las lee las preguntas para pronto, ¿no? Entonces, entre más breve sea el cuestionario, ese es el gran reto. Si yo quiero estudiar una variable que es muy compleja, pues tengo que hacer un cuestionario corto. El reto es cómo abordo todo en tan poquito, ¿no? Número 2, el cuestionario no debe tener preguntas en forma negativa. ¿Por qué? Porque no voy a preguntar, eh, diga con qué frecuencia no hace esto y la escala viene nunca, a veces, siempre. Y entonces la persona puede decir, ¿cómo? A ver, si contesto, la pregunta es, tache con qué frecuencia no hace esto. Si pongo nunca quiere decir que sí, o si pongo sí quiere decir que nunca. Entonces, por eso nunca se plantean preguntas en forma negativa. Eso grábenselo bien. Buscar la manera de cómo redactar todas las preguntas en forma positiva. Número 2,
Las preguntas no deben rebasar más de un renglón. Preguntas que rebasan o que son de 2 renglones, incluso de renglón y medio, son estresantes para las personas. Entonces, lo más concretas posibles, eh, y si es posible en un renglón abordar nada más la pregunta, en un renglón nada más. Y bueno, hay varias, técnicas para, y recomendaciones para elaborar cuestionarios, pero bueno, nos llevaría mucho tiempo hacerlas. Los cuestionarios, bueno, ¿qué más les iba a comentar? Que viene aquí. Cuestionario ya viene aquí. Viene su ventajas, desventajas que les comentaba. Y me voy rápido mejor a lo que viene en la actividad. Fíjense bien, les quiero comentar lo siguiente. Y les voy a dar un tip que les va a ayudar bastante en la elaboración de la próxima actividad. Vamos a leer lo que, bueno, díganme si alcanzan a ver lo que estoy proyectando, la actividad número 8. Díganme si la alcanzan a ver. Sí, asesor. Ok, gracias. Bueno, aquí den un poquito de zoom para que se lea bien. Miren, voy al punto 2. Dice ahí, consulta en 2 tesis o artículos de investigación donde se haya utilizado la encuesta como método de recolección de datos, así como sobre la forma de presentar datos estadísticos descriptivos. Aquí es donde les comento. Dice, se haya utilizado la encuesta como método, pero en realidad está hablando del cuestionario, ¿sí? O sea, en la que se haya utilizado un cuestionario para recoger datos, a eso se refiere. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Sí, asesor, O sea, que el trabajo haya usado una encuesta. Sí. ajá, o un cuestionario, así como sinónimos, pues, ¿no? Por eso les hablaba hace rato que consideramos encuesta como sinónimo de cuestionario. Bueno, después dice aquí, integra una presentación de la actividad de 8 párrafos. Bueno, eso me lo brinco porque a lo que quiero llegar es otra cosa. Dice aquí, elabora un cuadro descriptivo donde indiques los siguientes aspectos. Definición de la técnica de la encuesta. Alcances y limitaciones de la encuesta en cada caso. Insisto, piénsese en cuestionario. Instrumento, estructura y características de los cuestionarios a utilizar. Describe 2 casos reales que se han empleado de manera incorrecta de esta técnica, indicando una propuesta del método de investigación a aplicar de acuerdo con la problemática planteada. Bueno, aquí viene el cuadro que les propone. Dice definición, alcances, limitaciones, instrumento, ejemplo 1 y ejemplo 2. Les voy a recomendar ampliamente voy a cerrar aquí. Vayan, por favor, no ahorita, digo, me refiero cuando ya estén realizando la actividad. Van a escribir lo siguiente en su buscador. Van a escribir lo siguiente y verán que van a encontrar las tesis que les pide ahí. Van a escribir así en el buscador tesis, permítanme, tesis UNAM, así, tesis UNAM. Bueno, a ese primero que les aparece, vean, tesis UNAM, dice ahí tesis UNAM búsqueda básica, debe aparecer ese. A ese es donde le van a dar clic. Y yo les recomiendo, les voy a mandar una lista de variables en las que con toda seguridad aplican cuestionarios para medir dichas variables. Por ejemplo, aquí en la presentación tengo algunas. Vean abajo. Calidad de vida puede ser percepción,
puede ser actitud o puede ser plan de vida. Cualquiera de esas, y voy a publicarles más para ahorrarles el trabajo. ¿Por qué hablo de estas variables? Porque generalmente cuando se estudian ese tipo de variables, que ahorita les mostré, calidad de vida, percepción, opinión, todo eso, los psicólogos aplican cuestionarios para medir esas variables. Bueno, entonces aquí ya en la página TESI UNAM, donde dice palabra o frase, ahí van a poner la variable alguna de estas que les dije. Mire, por ejemplo, voy a meter calidad de vida. Le damos un enter y vean todas las tesis que me aparecen con ese tema de calidad de vida. Todas estas. E incluso, si me voy hasta abajo, vean esa flechita que está del lado derecho en el extremo inferior. Dice siguiente, es decir, que hay más tesis todavía. Entonces, por tesis no vamos a parar, hay un montón de tesis. Y vean el primer estudio, dice, asociación entre actividad física y calidad de vida relacionada con la salud en adultos mayores. Cuando quieran entrar a la tesis, le dan donde dice texto completo, no le vayan a dar aquí en el título, le dan acá del lado derecho donde dice texto completo, le damos ahí clic y se abre otra ventanita, que es la que ven ahorita que se está abriendo. Bueno, aquí la voy a maximizar porque sale en chiquito. Y vean que ahí nos saca, ahorita se está cargando, vean, ahí nos saca la tesis, ¿ya vieron? Ahora, aquí yo siempre tengo una maña para verificar si sí aplicaron o no cuestionarios. Yo tengo una maña para buscar rápido. Le doy control F, o sea, control F de Fernando, y ahí le escribo cuestionario y vean, sí aparece. Voy a darle un zoom más amplio para que alcancen a leer. ¿Ya vieron lo que dice aquí? ¿Alguien me ayuda a leer lo que estoy señalando? Sí, asesor. Ambos grupos se les aplicó el cuestionario de actividad física. Ahí está. Ya está. Entonces, si aplicaron cuestionario, este me sirve. Esta tesis me sirve. Ahora, ¿qué dice aquí la actividad? Vamos para acá. Aquí sí van a tener que ponerse, pero bien críticas, ¿eh? Así, no criticonas, bien críticas. Es decir, ¿cómo cuestionarían a esa tesis? A eso es lo que me estoy refiriendo. ¿Por qué? Porque lo que nos dice es lo siguiente, vean lo que dice la actividad. Miren, en el punto 4. Dice, elabora un cuadro descriptivo donde indiques los siguientes aspectos. Definición de la técnica de la encuesta. Bueno, eso lo voy a encontrar en el apartado de método. E incluso aquí al inicio a mí me pone un resumen de todo, incluso viene el método. Pero vámonos al método. Eso lo vamos a encontrar en el método. Miren, por ejemplo, dice, objetivo general, determinar la asociación entre actividad física y calidad de vida relacionada. Es decir, ¿qué quieren encontrar? Si habrá una relación tipo correlacional entre mayor actividad física, mayor calidad de vida, o entre menor calidad entre menor calidad de vida, menos actividad física. Pero insisto, hay que ponernos bien críticos. ¿Qué le cuestionarían ustedes a este estudio? Es decir, ¿qué limitaciones creen ustedes que tengan? ¿Qué nos dice aquí el cuadrito entonces? Perdón. Definición de la técnica
de la encuesta. O sea, ¿cómo le hicieron? Y vean, aquí está, sujetos, material y métodos. Aquí es donde dice todo cómo le hicieron. No sé si me estoy explicando. Vean aquí. Dice, se realizó un estudio de casos y controles de tipo observacional, transversal y correlacional. El tipo de muestreo fue y así. Es decir, me está diciendo la técnica mediante la cual aplicaron la encuesta o cuestionario. No sé si me estoy explicando, es decir, cómo le hicieron para aplicarla. Profesor, entonces, perdón. Ahí, por ejemplo, nosotros pondríamos, bueno, a lo mejor hubiera sido más eficiente que les hicieran un par de preguntas además de solo observar. Ándele, eso, mire, exactamente. Eso lo va a poner aquí, mire. Exactamente, me gustó ese comentario crítico. Aquí, por ejemplo, donde dice alcances y limitaciones. Ahí en las limitaciones yo pondría lo que usted dijo. Limitación, solamente aplicaron el cuestionario así, limitación. Y lo que usted dice lo pondría precisamente acá, en el ejemplo 1, aquí. Se limitaron simplemente a aplicar el cuestionario. Como la calidad de vida es muy compleja, yo hubiera aplicado una entrevista, no recuerdo qué me dijo usted, una entrevista más personalizada y con preguntas. No recuerdo bien lo que me dijo usted, pero lo pondré ahí. Pero estuvo excelente lo que usted me dijo. Es decir, hay que ponernos bien críticos en ese punto. Entonces, bueno, ya, definición de la técnica quiere decir, es decir, cómo lo aplicaron ellos. Sí, y aquí dice cómo lo hicieron, o sea, a través de un estudio, a través de casos y controles de tipo observacional, transversal y correlacional. ¿Sí? ¿Qué alcances y limitaciones? Ya lo dijo excelentemente, no vi el nombre. Limitaciones, pues solamente aplicaron el cuestionario. Yo hubiera aplicado una entrevista, aparte del cuestionario, y una observación, no sé, etcétera, para analizar más a fondo la variable. Después dice aquí, instrumento. Dice, instrumento, estructura y características del instrumento a utilizar. Y bueno, verán que en la parte de método viene una descripción más adelante, siempre viene, una descripción de los instrumentos que emplearon. Déjenme ver, debe estar aquí. Mira, aquí está. Dice, para determinar la calidad de vida, se utilizó el cuestionario SF36, que está compuesto por 36 ítems centrados en el estado funcional y bienestar y quién sabe qué tanto, que puntúa el estado de salud desde 0, es decir, las características del instrumento. Dice aquí, miren, por ejemplo, el otro. Para determinar el grado de actividad física, se utilizó el cuestionario de actividad física, Minnesota, quién sabe qué tanto, el cual permite distinguir entre reactivas y tal de activas y moderadamente y no sé qué tanto. Ahí no dice cuántos reactivos ni nada, pero bueno, esto es lo que podemos poner sobre las características de los dos instrumentos. No sé si me estoy explicando a qué se refiere eso, cuando dice instrumento, estructura y características de los cuestionarios. Estructura, pues dice que mide esto y lo otro. Y tiene no sé cuántos ítems o preguntas. Características. Pues aquí están las características, miren. Permite distinguir entre personas activas e inactivas. Díganme si me estoy explicando, si no, Sí, asesor, o sea, ¿sí? tenemos que ver las características de del cuestionario o la encuesta y eso es lo que vamos a poner. Ajá, sí, asesor. Pero esto lo van a encontrar, insisto, en la parte de método. Ahí lo van a encontrar, seguramente.
Y finalmente dice, describe 2 casos reales que se han empleado de manera incorrecta esta técnica, indicando una propuesta del método de investigación a aplicar de acuerdo con la problemática planteada. Bueno, me quedo con el comentario que hizo su compañera. Ay, ¿dónde está? Déjenme. Aquí, ejemplo 1. En el estudio 1 que vimos, la tesis 1, la calidad de vida, pues, en mi opinión, es muy compleja y yo hubiera aplicado, como dijo su compañera, ¿no? Una plática, lo complementaría con una plática, no sé, con un dibujo, no sé. Ahí ustedes le echan mucha imaginación, ¿sí? Bueno, me voy a regresar acá para mostrarles. Supongamos que alguien de ustedes, miren, yo metí, por ejemplo, esa calidad de vida y ya vieron que sí, la medían con un cuestionario. Voy a meter ahora, por ejemplo, percepción. Me regreso acá. Y aquí donde dice palabra o clave voy a meter percepción. Le damos clic. Y otra vez nos aparecen toda la serie de tesis que tenemos. Y dice ahí, por ejemplo, percepción de la violencia. Miren este tercero. Percepción de la violencia en parejas homosexuales. Voy a darle clic en donde dice texto completo. No se olviden de eso. Ahorita que se cargue. Se está cargando, se está cargando. Y repito, apliquen esta mañita que les digo, para que no se desgasten en estar revisando. Nada más le dan un clic ahí sobre el documento, así, clic, y le dan control F de Fernando. Y anotan cuestio. Y sí, miren, ¿ya vieron? Ah, no. Ahí dice cuestionando. No, no aplicó cuestionario. Porque ven, puse cuestionario y no aparece nada, ninguna palabra, entonces no aplicaron cuestionario. Me voy con esta percepción del seguimiento médico, de aquí. Entonces, vieron que no salió nada de cuestionario, entonces esa tesis no me sirve, ya la desecho rápido. Ya me salió otra tesis, otra vez le doy clic aquí, sobre ella, y le doy control F de Fernando. Y otra vez escribo cuestiona. Y bien, ahí sí aplicaron cuestionario. Dice, por otra parte, Enlace refirió sobre el cuestionario respecto a la percepción de obesidad. Entonces, al parecer, sí aplicaron cuestionario. Ajá, miren, ¿ya vieron? Instrumento de recolección de datos. Se trata de un cuestionario autoaplicable y bueno, vean ahí. Ah, mira, aquí sí trae más características del cuestionario. Dice que califica con una escala tipo Likert, con desacuerdo, en desacuerdo y no sé qué tanto. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. En los ejemplos nada más ponemos lo que nosotros hubiéramos cambiado entonces, asesor. Ajá, o sea, como una crítica, no estoy de acuerdo en que se haya limitado así a estudiarlo Yo así, yo lo propondría hubiera, mejor esto o así. ándele, yo propondría abordarlo o con esta otra técnica, ¿no? Y a fin de Ejemplo cuentas, uno, sí, sí, asesor, perdón. no, digo, a fin de cuentas es un ejercicio de imaginación. O sea, ¿qué le observo? ¿Qué limitaciones le observo? ¿Y cómo lo mejoraría yo? Pero dice ahí ejemplo uno, ejemplo dos, o sea, dos referente al Ajá, mismo caso. Y en otro cuadro an- hacemos otra tesis. este, a ver, es buena pregunta. ¿O no? A ver, es buena pregunta, déjeme ver.
Pues sí. Sí. Ejemplo 1, de algo que hayan detectado. Ejemplo 2, de otra cosa que hayan observado, que le criticarían, pues, a esa tesis que consultaron. Entonces hacemos 2 cuadros, porque va a ser O de 2 tesis. o 2 líneas, pues, aquí pongo, miren, si alcanzan a ver Sí, ok. aquí ponen la Ajá, tesis 1, sí. ahí llenan, y viene acá lo de la segunda tesis, y ya. Muy bien. Ok. Gracias, asesor. No, por nada. ¿Más dudas, comentarios? Bueno, si no, es así, pues, nos vemos al ratito en la otra videoconferencia, que también la Sí, quiero hacer asesor. rapidita para que no consumirles mucho tiempo. ¿Sale? Gracias, asesor. Gracias. Gracias, nos saludamos en un rato. Buenas tardes, Susana, ¿sí me escucha? Le comentaba que ya terminamos la videoconferencia. Ya. Mejor si quiere la ve al rato ya cuando la suba en el video, porque sí dijimos cosas importantes para la siguiente actividad. O también, si gusta, nos vemos ya a las 8 en la estadística. Sí, la de las 8 sí la tomo. Es que se me hizo tarde. Pensé que todavía la alcanzaba. Muchas gracias. Permítame que se me está cortando aquí. Ya, ahora sí me comentaba algo. Que sí, es que se me hizo un poquito tarde, pero sí, entonces me conecto a las 8, a la siguiente. Muchísimas gracias. No, a usted. Y una Nos disculpa. saludamos al rato. Ok, muchas gracias. Por nada.